Alabado el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. No es nuestra palabra, pero es la palabra de Dios. Amén. Es lo que el Señor enseña. Amén. Gloria al Señor. Y eso es edificante, es una fortaleza grande para nuestro ser y siempre trae bendición. La bendición del cielo. Amén. La bendición del Señor. Y bueno, en algunas ocasiones, siendo que tenemos un programa de radio a las 9 de la mañana, y es un programa pues como de comentario así, y a veces me veo tentado a, cuando el Señor pone algo en mi corazón, un tema o algo, una revelación, algo que no había entendido antes, y me veo tentado a ponerlo allí escrito, ¿verdad? Y decir, bueno, cuando haya una ocasión especial, cuando vaya a predicar alguna convención, algún evento masivo, alguna ocasión muy sobresaliente, entonces lo voy a compartir. Eso es lo que de pronto digo en mi corazón, ¿verdad? Pero ya estando ahí, en el programa de radio, que se puede decir todos los días, y ¿verdad? Alguien lo puede tomar a la ligera, pues cualquier cosita ahí, a compartir cualquier cosita, pero hay dentro de nosotros algo, hay un fuego, dice la palabra de Dios, y pues ahí está el hermano compartiendo lo que el Señor le ha dado, y aunque sea un tema de convención nacional, bendito el nombre del Señor, aunque sea algo muy digamos, precioso, era una joya preciosa de la palabra del Señor, del Evangelio, ahí estamos compartiendo del Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, a compartir, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ustedes no saben, pero yo tengo una joya. Es una joya que es muy valiosa. Creo que en el Museo de Washington, si no estoy equivocado, está el diamante más grande del mundo. En alguna ocasión estuve en Washington, visité algunos museos, pero yo creo que me faltó ese. Pero dicen que hay un diamante que es el diamante más grande del mundo. Bueno, yo tengo un diamante más grande. Bendito el nombre del Señor. Ustedes ya se han de imaginar cuál es esa joya que yo tengo. Ese es el Evangelio. El Evangelio que he recibido del Señor, y el que usted ha recibido también. Es una joya, es algo precioso, es algo muy valioso, que no podemos escatimar en nada por esa joya que hemos recibido del Señor. No podemos menospreciar en ningún momento esa joya que hemos recibido del Señor, ni se vende, ni se negocia, ni se intercambia, ni se trueca, ni nada, sino es algo que el Señor nos ha dado, y eso es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Y queda perseverar en nosotros. El Evangelio no lo cambie por nada, no lo cambie por emociones, no lo cambie por doctrinas falsas, no lo cambie por un evangelio barato y ligero, no lo cambie por las humos y las vanidades de este mundo, porque es algo muy grande, es algo superior a todas las cosas. Es la gracia que nosotros hemos recibido. La definición de gracia es, algunos la han definido de esta manera, es un don o es un regalo inmerecido. Otros la han definido como una fuerza especial, como algo sobrenatural, sobresaliente en nosotros. Y al final, cuando nosotros pensamos en la gracia, pensamos en algo que nos hace libres. De ahí viene la palabra gratuito, es decir, algo que es sin nosotros pagar nada, sino simplemente recibirlo.
Cuando vemos en algún letrero que dice entrada libre, significa que usted no tiene que pagar nada para entrar. Amén. Así también, aunque no hay un letrero, pero podría haber un letrero allá afuera en cuanto a este templo y a esta iglesia que dijera entrada libre. ¿Sí? No se necesita un ticket, un boleto para entrar. Así también nosotros ahora vemos que se hacen muchos eventos y ahora cobran por los eventos. Yo no critico a los que cobran por los eventos, pero cuando yo crecí en el Evangelio y cuando yo era niño nunca pagábamos por los eventos. Y ahora nosotros queremos cobrar por los eventos. ¿Cómo está eso? Nosotros lo recibimos gratuito y ahora queremos cobrar. Los ministros que nos alimentaron en el pasado, ellos no nos cobraron. Y ahora nosotros queremos hacerlo, pues eso es en contra de lo que dice la palabra del Señor. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y de esto es lo que quisiera hablar unos minutos, solamente de la gracia que hemos recibido del Señor. Para empezar tenemos que entender qué es lo que tenemos. A veces no entendemos lo que tenemos. Por eso les decía hace unos momentos que nosotros tenemos una joya. Tenemos algo muy valioso que debemos de siempre atesorar, debemos de cuidar esperadamente con todos nuestros corazones, con todo nuestro tiempo, nuestra inversión de recursos, de tiempo, de talentos, de capacidades, de dinero, de todas las cosas que el Señor nos haya dado. Esa joya, eso que hemos recibido del Señor. Pero no solamente hemos recibido una cosa, pero hemos recibido muchas cosas. Hemos recibido con Cristo. Dice la palabra del Señor, si el Señor no escatimó, si Dios el Padre no escatimó para dar a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará más con Él todas las demás cosas? Por lo tanto, Dios no solamente nos ha dado, el Padre no solamente nos dio a su Hijo Jesucristo, pero Él nos ha dado todavía más. Porque el Señor es generoso. Esa es una de las cualidades de nuestro Dios, que Él es generoso. Pero cuando nosotros no entendemos la gracia de Dios y no reconocemos la gracia que hemos recibido de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice que Pablo y Bernabé, está contando Pablo la historia de cuando él fue a hablar con los apóstoles, aquel famoso concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, cuando ellos fueron a presentarse con los apóstoles y empezaron a contar las maravillas y todos los grandes milagros, las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Entonces dice la palabra de Dios que los mismos apóstoles reconocieron la gracia que había sido dada en ellos. Qué importante es que nosotros podamos reconocer y entender la gracia que hemos recibido y la que otros también han recibido. El mismo Pedro fue un hombre que, aunque Dios lo usó en grande manera en muchas áreas, pero vemos nosotros en su historia cómo él fue comprendiendo poco a poco muchas cosas. Y una de ellas fue que el Evangelio, que la palabra de Dios era para toda criatura. No solamente era para los judíos, pero era para todos en el mundo. Y aunque él había predicado en el capítulo 2 de Hechos, había dicho, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De todos modos, él no captaba todavía la idea de que la gracia de Dios era para todos. Pero entonces, dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de Hechos que el Señor le muestra una visión. Y cuando él ve esa visión,
esa visión que Dios le muestra de un lienzo que baja, que sube y baja al cielo, y entonces dice que le muestra animales que en la ley se consideraban inmundos. Y le dice: Pedro, mata y come. Pero entonces él, como era un religioso, una persona que estaba muy apegado a la ley, como los demás que en ese entonces también eran personas piadosas, eran personas también religiosas. Pero entonces dice la palabra de Dios que Dios le muestra a él que la salvación era para todos. Pero cuando ve que el Espíritu Santo, después de que viene Cornelio y se va con él y demás, y empieza a predicarles a su familia, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice unas palabras muy interesantes. Dice: ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo que la gracia de Dios, que el Evangelio, que el sacrificio de Jesús no solamente era para nosotros, sino era para todos, era para todo el mundo. Y posiblemente empezó a recordar aquellas palabras del Señor Jesucristo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la tsunamita, en el capítulo número 4 de Segunda de Reyes, empezó a convivir un poco con aquel hombre que se llamaba Eliseo. Y entonces, después de que habla con él y tiene alguna interacción con esa persona, dice unas palabras también. Dice: ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Ahora entiendo la gracia que ha sido depositada en aquella persona. Es algo muy interesante que hay gente que no puede entender la gracia de Dios. No puede reconocer la gracia de Dios, ni en sus propias vidas, ni en la de otros. No puede reconocer los verdaderos siervos de Dios de los que no son verdaderos siervos de Dios. No puede reconocer a un varón de Dios o a una mujer de Dios. Y cómo hay gente que reconoce los ministerios y que reconoce a los siervos del Señor inmediatamente, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Pero es por la gracia de Dios que es derramada en cada persona. La gracia del Señor que es derramada en cada persona. El mismo Saúl, que era un rey, que fue el primer rey de Israel, y él no podía entender todavía y no podía reconocer que iba a ser su siervo David el que iba a ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, cuando David le perdona la vida en Engadi, en un lugar que se llamaba Engadi, él exclama de esta manera, dice: ahora entiendo que tú has de reinar. Ahora entiendo la gracia. Cuando nosotros finalmente entendemos la gracia que nos ha sido otorgada, que hemos recibido del Señor. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no pudo entender las maravillas de Dios, no pudo comprender las maravillas de Dios. En el Salmo 106 y en el Salmo desde el 105 y hasta el 107 habla del pueblo de Israel y dice que el pueblo no pudo entender las maravillas de Dios, no pudo entender la gracia que había sido derramada sobre ellos. Y la gracia es un don de Dios, es algo gratuito que el Señor nos ha otorgado. Hemos recibido por gracia la salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ustedes conocen esos versículos que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que hemos recibido del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la salvación, y hay gente que ha recibido la salvación y no comparte con nadie la salvación que Dios le ha dado.
Dice la palabra del Señor: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si nosotros hemos recibido la salvación, debemos de compartir la salvación que hemos recibido también. Esa joya preciosa que hemos recibido no es para simplemente tenerla guardada allí en el closet, sino es para compartirla a otros. Esa gracia que hemos recibido también la compartimos a otros. Si nosotros hemos sido sanados físicamente, ¿cuántos han sido sanados físicamente aquí? Amén, amén. Gloria al Señor, hay manos levantadas. Yo mismo también he sido sanado físicamente. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: da de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cómo nosotros hemos de sanar a los enfermos en el nombre de Jesús si nosotros hemos sido sanados también? ¿Cómo podemos nosotros negarle la oración y la fe a una persona que tiene necesidad de salud cuando nosotros mismos también alguna vez estuvimos enfermos? Eso es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido la familia, que es un regalo de Dios. Los que tienen sus hijos, los que tienen su esposo, su esposa, son un regalo de Dios. Es una gracia que Dios les ha otorgado también. Es algo que viene del cielo. Dice la palabra del Señor: herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127. Y también dice en Proverbios 19, dice que la herencia de la casa es herencia de los padres, pero la esposa prudente es herencia del Señor, de Dios. Es algo que viene del cielo, es algo que viene del trono de Dios. Si nosotros hemos recibido eso, ¿cómo no habremos también nosotros de compartir a alguien acerca de lo que hemos recibido? Hay unos que de pronto su hijo es llamado al ministerio, de pronto su hijo o su hija es llamado a las misiones, y Dios lo llama a irse allá a las islas del Pacífico, a África, o allá donde están las guerras, o a algún otro lugar peligroso. No quiere soltarlo, pero es la gracia que hemos recibido, tenemos que darla también. Hay unos que han recibido talentos, capacidades. En Éxodo capítulo 31, versículo 3, nos dice que el Señor dio capacidades especiales, talentos especiales a unos hombres para la construcción del tabernáculo. Y dice 31:3, dice, bueno, desde el 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Señor le dio sabiduría a esos hombres, le dio una capacidad especial, pero no que ellos la tuvieran porque se la hubieran ganado, sino porque Dios se las dio. Así también nosotros hemos recibido capacidades, y hemos recibido talentos, hemos recibido cosas que podemos hacer con nuestras manos. Dicen que hay tres cosas básicas que podemos nosotros clasificar las capacidades. Una, las capacidades con nuestras manos, las capacidades con nuestra mente y las capacidades con nuestro corazón. Es decir, que hay gente que es muy buena para las artes, que son cuestiones de los sentimientos. Otra gente que es muy buena para la cuestión intelectual, para todo lo que tiene que ver con cosas complejas de entendimiento intelectual, y otros que tienen capacidad para hacer cosas con sus manos. Algunos de nosotros hemos recibido inclusive varias. No solamente hacemos cosas con nuestras manos, pero también con nuestra mente y aún con nuestro corazón.
Amén, amén. Hay algunos que nada más una cosa recibieron, otros que recibieron dos y así. Pero cada uno de nosotros ha recibido capacidades, talentos. Hemos recibido eso de gracia. ¿Cómo hemos de compartir con alguien más lo que hemos recibido? Bendito el nombre del Señor. A veces que decimos, es que a mí me costó 20 años saber esto. A mí me costó 30 años entender esto y ya se lo voy a dar así, nada más gratuitamente a alguien. Es lo que nosotros decimos. Pero lo que sucedió realmente es que durante esos 20 o 30 años nosotros estuvimos buscando y hubo alguien que le pasó lo mismo, pero que tuvo la generosidad de darnos aquel tipo, aquel conocimiento gratuitamente. Amén. Ahora en internet, en Google y en todos esos lugares, mucha gente escribe y cuenta sus experiencias y hay mucha información. Ahora que nosotros vamos a hacer este viaje allá a la tierra de mi esposa, yo me he tenido que auxiliar con mucha información de otras personas que ya hicieron ese tipo de viajes. Y yo estoy aprendiendo de ellos. Estoy aprendiendo de esas personas. Las personas que ya han recorrido un camino, nosotros aprendemos de ellas. Pero nosotros también, así como ellas hicieron su parte, así nosotros vamos a hacer también nuestra parte, compartir lo que Dios nos haya dado. Bendito el nombre del Señor. Así es el Evangelio. El Evangelio de eso se trata. Aleluya. De recibir, pero también de dar de gracia lo que hemos recibido. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando la persona empieza a decir, no, es que esto a mí me costó mucho, esto a mí es un tesoro de la familia, esto es algo que yo tengo que cuidar para que mis hijos, que mi herencia, y que realmente no están pensando tanto en sus hijos, sino en sí mismos. Pero el Señor nos ha llamado a dar lo que hemos recibido de Él. Hemos recibido muchas cosas. Dice la palabra del Señor que María Magdalena, en el capítulo 16 de Marcos, cuando el Señor resucita, y es narrada por Marcos la resurrección del Señor, dice que María Magdalena fue la primera que vio al Señor, y lo dice, vamos a leer ahí en Marcos capítulo número 16, versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella había recibido una gracia especial. El Señor le liberó, le hizo libre de 7 demonios. De 7 demonios. Qué terrible, ¿no? La situación de esta mujer. Nosotros no podemos imaginar lo terrible que ha sido la situación de esta mujer. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ella estaba agradecida y empezó a seguir al Señor Jesús. Empezó a seguir al Señor Jesús donde quiera que él iba y estaba interesada en Cristo, estaba interesada en el Señor y constantemente estaba pensando en cómo agradar a Dios y cómo agradar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que aún cuando Cristo resucita, la primera persona que le vio resucitado fue María Magdalena. Y ella, no dice la palabra de Dios, pero seguramente también estaba sacando demonios de otros. Y a veces nos puede avergonzar, pero algunos de nosotros pudimos haber estado endemoniados. Y alguien oró por nosotros y el Señor nos liberó. ¿Cómo no hemos de orar por otros también nosotros? Y eso que hemos recibido de gracia, también darlo a otros. Bendito el nombre del Señor. Y qué triste es cuando una persona que ya ha venido al Evangelio y que estaba endemoniado y el Señor lo hizo libre, y después
se hace así como que religiosa, persona ensimismada, está nada más diciendo, no, es que esos son pecadores, yo soy santo, esos son perdidos, yo soy una persona muy intachable. Hace algunos días alguien estaba hablando conmigo con respecto a otra persona y dice que se agarró casi a golpes con otro, era siendo cristiano él. Pero dice que fue a su casa y que le habló de una manera y que le dijo él, ¿tú de dónde vienes? Y que le dijo al otro, dijo, tú vienes de la cárcel, yo vengo de la iglesia. Y que esa palabra le ofendió a aquel hombre y que casi lo intenta golpear. Y entonces yo le dije a él, ¿y usted de dónde viene, hermano? No, pues yo venía de la iglesia. Le digo, ¿pero de dónde viene usted? ¿Cuál es su trasfondo? No, pues yo era igual que él. Le digo, entonces, usted también venía de la cárcel. Ahora viene de la iglesia, pero Dios tuvo compasión de usted. Amén, amén. Y él se quebrantó en esos momentos. Cuando nosotros entendemos que lo que tenemos ahora nosotros no es porque seamos los mejores de la tierra, sino porque Dios nos lo dio gratuitamente. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Corintios, y eso es un pasaje que siempre debemos de recordar. Primera de Corintios, capítulo número 1. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Bendito el nombre del Señor. Aún los que nacimos en cuna cristiana, así se dice, tenemos muchas cosas que hemos recibido de Dios gratuitamente. No podemos jactarnos de nada, porque no trabajamos por ellos, sino simplemente nos fue otorgado. Lo recibimos por gracia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Limpiar leprosos. Dice la palabra, limpiar leprosos. Hubo una mujer que se le llamó la Madre Teresa, y que dedicó buena parte de su vida a servir a unos leprosos que había en Calcuta, en la India. Aunque era católica, pero nosotros podemos entender que eso no lo hace una persona que no es salva. Esos actos, esas acciones son de gente que ha sido realmente lavada con la sangre de Cristo. Amén. Porque cuando una persona es llamada por Dios a limpiar los leprosos, la lepra en el Antiguo Testamento es un símbolo de pecado. Pero hay veces que nosotros somos llamados a limpiar los leprosos. Y a veces nosotros no queremos acercarnos a una persona que huele mal, cuando nosotros a lo mejor olíamos mal antes de venir a Cristo. Amén, amén. Dice un predicador, en una ocasión escuché que habló de un pastor que fue ex drogadicto, que fue drogadicto y era ex drogadicto, pero Dios lo había salvado y el Señor lo llamó al ministerio. Entonces él se hizo pastor. Dios le dio una oportunidad de ser pastor, y el Señor empezó a bendecir y empezó a crecer la iglesia y tener una iglesia próspera.
Entonces empezó a haber muchos recursos económicos. Aquí en Estados Unidos esa iglesia es una iglesia de aquí. Y entonces dice que de pronto otro amigo de él que también andaba con él en las drogas, pero que también Dios lo había alcanzado y que se había también hecho un ministro, vino a visitarlo y dice que fueron a comer a un restaurante y estaba algo retirado. Dice: te voy a llevar al mejor restaurante de la ciudad, le dijo aquel. Mientras iban en el camino, que iba este drogadicto convertido a Cristo, ya hecho pastor, estaba diciendo todas las cosas que tenía. Y dice: aún este carro que tú ves, ¿verdad?, lo pagué de contado. Y era un carro muy lujoso. Y empezó a decir lo que Dios le había dado, todas las glorias y todas las cosas. Y entonces el amigo le dice: ten cuidado, le dice, porque tú eras un ex drogadicto, tú eres un drogadicto. Y todo lo que has recibido ha sido por Dios, ha sido por Jesús. Y dice la historia que el Señor lo quebrantó, que paró el automóvil y allí en el pavimento puso sus rodillas y empezó a clamar a Dios y a arrepentirse y a decirle: Señor, todo lo que he recibido realmente es por ti. Cuando nosotros entendemos esto, de gracia tomamos todo, nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo número 1, versículo 16, de su gracia, de la gracia de Cristo Jesús, hemos tomado, hemos recibido todos. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido del Señor. De ahí tomamos, es la fuente, es la fuente. Y cuando a veces nosotros pensamos que los demás están siendo alimentados por nosotros, pero realmente la comida viene del Señor, porque Él es el pan de vida. Y a veces nosotros pensamos que somos los que estamos dando, pero realmente somos administradores de lo de Dios. Realmente hemos simplemente recibido de Dios para dar algo. Así como José. José era un administrador de toda la abundancia que Dios había dado al país durante 7 años. Y él simplemente estaba administrando esa abundancia, eso lo que Dios le había dado, y él lo estaba administrando. Así también nosotros somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado. Bendito nombre de Jesús de Nazaret. Cristo es la fuente de toda gracia. El Señor es el de donde tomamos nosotros todos. Y luego dice: gracia sobre gracia. Hemos recibido la gracia de la salvación, pero también hemos recibido más todavía. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo y muchas otras cosas que hemos recibido del Señor. Gracia sobre gracia, una gracia tras otra, una gracia tras otra. El Señor no ha acortado su mano para continuar ayudándonos y bendeciéndonos una y otra vez. Aleluya. Él nos continúa ayudando, nos continúa dando de su mano, continúa dando regalos y actos de generosidad para con todos nosotros. Como nosotros no hemos de dar lo que hemos recibido también del Señor. Aleluya. Si hemos recibido algún don, si hemos recibido algún talento, si hemos recibido la salvación misma, aleluya, compartirla con alguien más es simplemente dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A veces alguien puede estar instando a una congregación a dar su testimonio, a compartir algo que el Señor le ha dado, y esto es algo simplemente natural para todos los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios simplemente es un vehículo de Dios, es un agente del Señor para sus fines.
Bendito el nombre de Jesús. Nosotros simplemente somos agentes de Dios para los fines que Él tiene para la humanidad. ¿Cómo Dios va a demostrar su amor para con el mundo si no es a través de nosotros mismos que hemos recibido la gracia de Dios? ¿Cómo el mundo va a recibir la generosidad de Dios? Dios no va a enviar los ángeles. El Señor no va a venir otra vez. Aleluya. Ahora somos nosotros los que tenemos que administrar eso que hemos recibido del Señor. Esa gracia maravillosa que hemos recibido del Señor. Ahora suministrarla y darla a otros. Se habla de un misionero que había servido en África durante toda su vida. Y ahora, a los 80 años, después de haber servido toda su vida al Señor, estaba hablando en el púlpito en una convención de jóvenes de su denominación. Y estaba diciendo: ¿quién de ustedes va a tomar mi lugar? ¿Quién de ustedes va a ir también a África y va a servir al Señor como yo lo hice? Y ninguno se levantaba. Ninguno de los jóvenes que estaba ahí plácidamente sentado o sentada, simplemente escuchando un hermoso sermón, estaba escuchando y deleitándose con las palabras de un ministro del Evangelio que estaba compartiendo. Pero nadie quería hacer la obra de Dios. Nadie quería dar de gracia lo que había recibido de gracia. Entonces dice esta anécdota que este hombre empezó a hablar con una unción tremenda, aleluya, y tan fuerte se puso el ambiente tan poderoso, la gloria del Señor descendió, pero nadie se levantaba. Y entonces él continuó predicando de una manera tan fuerte, tan tremenda, que era tan poderosa su predicación que se desmayó en el púlpito. Y entonces todos se asustaron, y entonces vinieron, este hermano le dio un ataque cardíaco, algo le pasó, y entonces lo reanimaron, se volvió a parar en el púlpito, dice: nadie va a ir, yo voy a ir, me voy a regresar allá en África, voy a continuar sirviendo. Y entonces muchos de los que estaban ahí se quebrantaron y empezaron a pasar por montones, aleluya, porque a veces nosotros hemos recibido, pero no queremos dar. Hemos recibido de Dios y lo queremos para nosotros mismos. Hemos recibido la vida del Señor. Los que están jóvenes tienen que dar su juventud para el Señor. Yo di mi niñez para el Señor, mi adolescencia para el Señor, ahora mi juventud para el Señor. Todo darlo porque hemos recibido del Señor, hemos recibido la gracia de Dios, ahora darla y compartirla. Ese es nuestro deber, eso es a lo que hemos sido llamados. A eso Dios nos llamó, aleluya. Hemos recibido de Cristo, hemos tomado del Señor, nada es nuestro, lo hemos tomado de Cristo, de Él hemos recibido todo. Ahora nos toca a nosotros otorgarlo también a otros. Cuenta el Señor esta historia de un hombre que tenía una enorme deuda con un rey. Una deuda de millones de dólares. Y entonces va y se posta a sus pies y le dice: por favor, perdóname la deuda, no tengo con qué pagarte, ni trabajando toda mi vida podría pagarte, perdóname la deuda. Y aquel rey, movido a misericordia, dice la palabra de Dios que le perdonó la deuda. Pero él apenas iba saliendo y se encuentra en la calle a uno que le debía $50. $50. Dice: perdóname la deuda, no tengo con qué pagarte. Y aquí dice: no te voy a perdonar nada. Llamó a la policía para que lo echaran en la cárcel. Y lo echaron en la cárcel aquel prójimo suyo.
por $50, siendo que le habían perdonado millones. Se dio cuenta el rey y dijo: a ver, tráeme para acá este. Dice la palabra del Señor que mandó traer a los verdugos. Y dice que lo echó en la cárcel. Dice: no vas a salir de ahí. Y los verdugos son como de latigazo en latigazo. Así es una persona que no quiere dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Hemos recibido perdón. ¿Cómo no habremos de perdonar a otros? Si Dios nos perdonó a nosotros, el Señor nos perdonó a nosotros. Cristo, cuando estaba en la cruz, cuando el Señor estaba en la cruz, no necesitó que alguien le viniera a pedir perdón. Los que estaban allí estaban injuriándole, estaban maltratándolo, estaban maldiciéndolo, estaban escupiéndolo. Y en ese mismo momento el Señor los estaba perdonando. Como algunos de nosotros ahora decimos: no, que Él venga a pedirme perdón. No, que si me ofendió, que venga a pedir perdón. Pero el Señor no necesitó que nadie le viniera a pedir perdón. En ese momento de la ofensa, en ese mismo momento, el Señor estaba diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hemos recibido perdón. Hemos recibido la gracia de Dios. ¿Cómo no nosotros habremos de perdonar a otros? ¿Cómo nosotros no hemos dado de gracia lo que hemos recibido de gracia? Algo que no nos costó nada, simplemente Dios nos lo dio. El Señor nos lo otorgó. Aleluya. El Señor nos da las fuerzas, el Señor nos da las capacidades, el Señor nos da la salud, el Señor nos da la inteligencia, el Señor nos da la salvación, los dones espirituales, nos da el fruto del Espíritu. Qué cosa tan preciosa. Aleluya. El Señor nos da la luz del sol. Aleluya. El Señor nos da el aire, nos da todas las cosas como lo hemos dado de gracia, lo que hemos recibido de gracia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así es el reino de Dios. Si ustedes abren su Biblia en capítulo 18 de Mateo, versículos 23 al 35, allí está la historia que acabo de contar, que el Señor Jesús la refirió a sus discípulos. Mateo 18, 23 en delante. Y a mí me llama la atención lo que dice al principio. Dice: por lo cual el reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a. Si alguna persona no quiere entrar en este reino de Dios, entonces no está obligado a perdonar a nadie. Y no está obligado a dar de gracia a nada. Si alguna persona no quiere entrar en el reino de Dios, entonces este mensaje no es para usted. Olvídese de ese mensaje. Tírelo a la basura. Si usted no quiere recibir el reino de Dios en su vida, no quiere entrar al cielo, tire a la basura este mensaje. Pero dice la palabra del Señor: el reino de Dios es semejante a. Esto es el Evangelio. Este es el reino de Dios. El reino de Dios es recibir, pero es dar también. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, en eso consiste. De eso se trata el reino de Dios. De eso está constituido el reino de Dios. El reino de Dios está constituido de lo que recibimos de Dios, asimismo otorgarlo a otros. Ese es el reino de Dios. En eso consiste, de eso se trata el reino del Señor Dios Todopoderoso. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Y los que rehusan
dar de gracia lo que han recibido de gracia, el Señor no les dejará entrar en el reino de Dios. Aleluya, porque no se trata de simplemente recibir, se trata de qué hacemos con lo que recibimos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos llama a dos cosas en esta hora y a tomar dos acciones. La primera es empezar a meditar sobre lo que hemos recibido de Dios. Empezar a meditar sobre lo que hemos recibido de Dios. Medite lo que usted ha recibido del Señor, sea un niño, sea un joven, sea un adolescente, sea un adulto, sea un anciano, sea mujer, sea hombre. Medite lo que ha recibido de Dios. Y número dos, el Señor nos insta, no solamente nos invita, sino nos ordena dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Todos nosotros, a partir del día de hoy, aleluya, hay que dar aquello que hemos recibido del Señor. Aleluya. Sea espiritual o sea material o sea de cualquier índole, lo que hemos recibido del Señor, hay que darlo a otros. En el nombre de Jesús, vamos a ponernos de pie. ¿Quién está dispuesto a obedecer al llamado del Señor en esta mañana, en esta tarde? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesta a recibir el llamado del Señor? Aleluya. ¿Quién está dispuesto a dar de gracia lo que ha recibido de gracia? ¿Quién está dispuesto?